Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio para empezar a hablar de lo que es el miembro superior. El miembro superior, ahí está, el miembro superior, no son más que dos prolongaciones que se extienden de manera de un apéndice desde lo que es el extremo superior y lateral de la caja torácica hasta la punta de los dedos. El miembro superior, pares, uno es derecho y el otro es izquierdo, cuya función tiene la de realizar movimientos de prensión. Bueno, el miembro superior está formado por una serie de huesos articulados entre sí, unidos por articulaciones móviles y movidos por músculos, que estos a su vez están siendo activados por nervios y están siendo irrigados por vasos, que luego vamos a estudiar próximamente. Bueno, para nuestro estudio del miembro superior vamos a empezar por los siguientes huesos. Bueno, aquí vemos una radiografía del hueso clavícula en sí, el hombro. En esta radiografía podemos ver este trazo que es el hueso clavícula, ese de ahí, hueso clavícula. El de aquí atrás va a ser el hueso omóplato, ahí está, hueso omóplato. Y aquí tendría que venir a ser la cabeza o el extremo superior del hueso húmero. De esta manera se forma el hombro. Entonces, el primer segmento del miembro superior que vamos a estudiar va a ser el hombro. El hombro está formado por dos huesos, que son la clavícula por delante y la escápula u omóplato por detrás. La clavícula se extiende a manera de un arco arquitectónico, ahí podemos ver, se extiende a manera de un arco arquitectónico desde el extremo superior del esternón, con la que se articula formando la articulación esternoclavicular, hasta el hueso omóplato, más específicamente al acromión del omóplato, con la que se articula formando la articulación acromioclavicular, o llamado también cintura escapular. Bueno, vamos a estudiar entonces la clavícula en su descripción anatómica, cómo está formado, qué músculos va a prestar inserción y cuáles son sus relaciones anatómicas con el hombro. Bueno, ahí vamos. Bueno, esta es una clavícula del lado derecho. Bueno, ¿cómo sé que es una clavícula del lado derecho? Bueno, para ver la posición anatómica del hueso clavícula, vamos a decir que la clavícula en su extremo interno, es más grueso, más abultado, en tanto que en su extremo externo es más plano y prolongado en sentido postero-anterior. Además, que ya sabemos que la clavícula se extiende desde el esternón hasta el acromión. Durante ese trayecto, la clavícula va a formar las siguientes curvas. Primero, una vez que se extiende desde el esternón, se va a dirigir hacia afuera y hacia atrás, formando una pequeña curva de concavidad posterior y convexidad anterior, para luego volverse a curvar hacia afuera y hacia adelante, formando otra curva de concavidad anterior y convexidad posterior. Vamos a ver también que su cara superior es más lisa, más resbalosa, podemos decirlo, ahí está, más lisa. Lo hemos rotado y bueno, ahí está. La cara superior es más lisa, no es tan accidentada, en tanto que su cara inferior, la cara inferior es más accidentada. Esa es la cara inferior de la clavícula, que se muestra bastante accidentada. ¿Listo? Cara inferior es más accidentada y la cara superior es más lisa. Extremo interno es más grueso, más rugoso, y el extremo externo es más plano y aplanado en sentido céfalo-caudal. Bueno,
Sabemos que tenemos dos clavículas, uno derecho y otro izquierdo. La clavícula es por tanto un hueso par, y si es par, es un hueso totalmente asimétrico. Bueno, vamos entonces a describir a esta clavícula como un hueso largo. Sabemos que todos los huesos largos tienen una parte central, o llamado también cuerpo. Ahí está, ese es el cuerpo, una parte central, o llamado cuerpo, o diáfisis. Y tienen además dos extremos, que son las extremidades, una extremidad externa y una extremidad interna. O llamamos también epífisis distal, epífisis proximal, o si quieren, epífisis o extremidad acromial y epífisis o extremidad external o medial. Bueno, empezamos a hablar por las caras. La cara de la clavícula, el cuerpo de la clavícula o diáfisis está aplanado ligeramente en sentido cefalocaudal y por tanto presenta dos caras. Una es la cara superior que vemos aquí, cara superior desde esta parte hasta esta parte, cara superior, todas cara superior. Presenta una cara inferior que es más accidentada, y pueden ver la cara inferior que es más accidentada. Presenta igual de la misma manera un borde posterior, que este borde de aquí, borde posterior, que es más delgado y cortante en relación al borde anterior que vemos aquí, que es más grueso y más robusto. Bueno, entonces hablemos de la cara superior. La cara superior va a presentar para su estudio tres partes, o vamos a dividir mejor esta cara superior en tres partes. Uno que es una parte media, o llamado tercio interno. Bueno, para la cara superior vamos a describirlo dividiéndolo en tres partes, que son un interno, ahí está, un tercio interno, un tercio medio, ahí un tercio medio, y un tercio externo. Entonces dividimos esta cara superior en tres partes: un tercio externo, tercio medio y tercio interno. El tercio interno va a presentar una pequeña superficie rugosa. Ahí está, tercio interno presenta una superficie rugosa en esa parte, en donde se insertan los manojos claviculares del músculo esternocleidomastoideo. Nada más. El tercio medio ahí va a estar en relación con el músculo cutáneo del cuello, fibras nerviosas del plexo cervical superficial. Va a estar en relación también con el tejido celular subcutáneo y la piel. El tercio externo, presenta una superficie rugosa, el cual muchas veces está siendo dividida por una cresta transversal que se dirige de adentro hacia afuera. Esta cresta transversal va a dividir esta superficie rugosa en dos partes, una parte anterior ahí y una parte posterior. En la parte anterior se va a insertar el músculo deltoides o fascículos claviculares del músculo deltoides, o si quieren, deltoides anterior. En la parte posterior se va a insertar fascículos claviculares del músculo trapecio. ¿Listo? Entonces, tercio interno, músculo esternocleidomastoideo, fascículos claviculares del esternocleidomastoideo. Tercio medio, en relación con el plexo cervical superficial, piel, tejido celular subcutáneo y el músculo cutáneo. Tercio externo, por delante el deltoides y por detrás el trapecio. Nada más en la cara superior. Vamos a la cara inferior. La cara inferior, vamos a rotar esto, no quiero rotar. La cara inferior de la misma manera, ahí, vamos a ponerla vertical, listo. En la cara inferior de la misma manera vamos a dividir esta cara en tres tercios. Un tercio interno, ahí, tercio medio y tercio distal, todo eso, tercio distal. Tercio interno, tercio medio
y tercio distal. En el tercio interno vamos a encontrar una superficie rugosa triangular muchas veces, en la cual se van a insertar el ligamento costoclavicular. Es llamado también por este motivo impresión del costoclavicular, porque se inserta el ligamento costoclavicular. En el tercio medio vamos a encontrar un canal longitudinal muchas veces. Aquí se puede apreciar un poco. Un canal longitudinal que se dirige de adentro hacia afuera. El cual se denomina canal del subclavio. Este canal del subclavio va a prestar inserción al músculo subclavio, y es aquí en este canal donde vamos a encontrar un agujero que se dirige hacia el extremo externo, y es el agujero nutricio del hueso clavícula. Ahora, en el tercio externo vamos a encontrar esta parte de aquí, tercio externo, una superficie rugosa. Igual aquí se puede ver una superficie rugosa que se dirige de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, oblicuamente ahí. Esta superficie rugosa va a prestar inserción a dos ligamentos, que son el conoide, por aquí en el número 2, el conoide, y el trapezoide por delante. Estos dos ligamentos, conoide y trapezoide, son nada más que ligamentos coracoclaviculares que van a unir a la clavícula con la apófisis coracoides que vamos a encontrar en la escápula u omóplato. Nada más de la cara inferior. Tercio interno, se inserta el músculo, ligamento costoclavicular. Tercio medio, músculo subclavio y agujero nutricio. Tercio externo, ligamentos coracoclaviculares que son el conoide y el trapezoide. Bueno, pasamos entonces al borde anterior. Un poco más voluminosa que el borde externo, ahí. El borde anterior está más lisa, podemos decir también. En este borde anterior vamos a dividirlo igual en tres partes: un tercio interno, tercio medio y tercio externo. Bueno, en este tercio interno y el tercio medio, o sea, en los dos tercios internos del borde anterior de la clavícula, se va a insertar el músculo pectoral mayor. Bueno, entonces, dos tercios internos para fascículos claviculares del músculo pectoral mayor. Y en el tercio externo, como ustedes ya han visto que en la cara superior se insertan los fascículos claviculares del músculo deltoides, entonces en el tercio externo del borde anterior también se va a insertar el músculo deltoides o deltoides anterior. Bueno, entonces vamos a describir al borde posterior. El borde posterior, como ustedes ya recuerdan, el borde posterior es delgado, y en la cual también vamos a dividir en tres tercios. Ahí está, el borde posterior es un poquito más delgado, si se puede alcanzar a ver. Si tuviéramos un hueso real, una osamenta, veríamos muy claramente que es casi cortante. Si vos pasas tu dedo por ahí, entonces quiere cortarte más o menos. Eso, entonces, el borde posterior vamos a dividirlo en tres tercios: un tercio interno, un tercio medio y un tercio externo. En el tercio interno, ahí igual presenta una superficie rugosa en la cual se va a insertar el músculo esternocleidomastoideo, que es la misma que se inserta en el tercio interno de la cara superior de la clavícula. Vamos al tercio externo. En el tercio externo se va a insertar el mismo músculo que se inserta en la cara superior del hueso clavícula, que es el músculo trapecio, o si quieren las fibras claviculares del músculo trapecio. ¿Qué pasa con el tercio tercio medio? En el tercio medio no se va a insertar ningún músculo, sino que simplemente el tercio medio va a estar en relación con los músculos escalenos, los vasos y nervios
subclaviculares, los vasos subclaviculares, y también va a estar en relación con las ramas del plexo cervical. Bueno, nada más el borde posterior, tercio interno, músculo esternocleidomastoideo, tercio medio, relación con los escalenos, vasos subclavios. Y también vamos a aumentar aquí que este borde posterior está en relación anatómica muy importante, tiene una relación anatómica muy importante con el vértice o ápex del pulmón del lado correspondiente. No se olviden eso. Y el tercio externo va a prestar inserción al músculo trapecio. Bueno, vamos entonces a los extremos. La extremidad interna, que es esta de aquí, el extremo interno, o extremidad external, esta es más gruesa, más robusta, presenta una caría articular, una superficie articular que en estado fresco va a estar siendo bañado por un cartílago, el cual se va a articular con una caría homóloga que vamos a encontrar en el extremo superior del hueso esternón, con el cual van a formar la articulación esternoclavicular. Un poquito por detrás de este extremo interno, ahí vamos a encontrar una superficie rugosa, el sitio de ahí, un poquito más, ahí, una superficie rugosa en la cual se va a insertar el fascículo clavicular del músculo esternocleidoioideo. ¿Listo? Esternocleidoioideo. Nada más en la extremidad interna. Caría articular para el hueso esternón y caría o superficie irregular, superficie rugosa para el músculo esternocleidoioideo. Vamos entonces al extremo externo. Ahí está el extremo externo, o la extremidad externa, que ya están viendo, está muy aplanada de arriba hacia abajo. Estirada en sentido postero-anterior, presenta una superficie articular ahí, una caría articular que en estado fresco también está siendo bañado por un cartílago hialino, el cual va a servir para articularse con una caría semejante que vamos a encontrar en el acromión del omóplato, y con la cual va a formar la articulación acromioclavicular o cintura escapular. ¿Listo? Nada más de la clavícula. Tercio interno, extremidad interna, articula con el esternón y detrás presenta una superficie rugosa para el músculo esternocleidoideo, y la extremidad externa presenta igual una caría articular aplanada en sentido cefalocaudal y estirada en sentido posterior anterior, el cual se va a articular con el hueso omóplato, más específicamente con el acromión del omóplato, con la cual forma la cintura escapular. Listo, nada más chicos, entonces nos vemos mañana con el hueso omóplato.